Bueno, ¿qué haces, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás? No sé si vos medís proyecciones de inflación o qué te sugiere esto que dice Argañarás. Sí, nosotros medimos, a ver, nosotros estamos viendo abajo de 14, 13,7, ahora febrero. La realidad es que la Argentina va a seguir con una inflación alta, eso lo hemos venido hablando, y yo creo que en marzo se va a volver a sentir, porque cuando uno ve los recortes en el gasto, ya que mencionabas, voy a entrelazar temas, el tema jubilaciones, que es un tema donde ha perdido poder adquisitivo, digamos, los jubilados. El 56% del recorte del gasto viene por jubilados, en menor medida tarifas y en menor medida sueldos. ¿A qué voy con esto? Tarifas tiene que ver una corrección y en marzo van a venir muchos aumentos. Por ende, la inflación va a seguir de 2 dígitos durante todo este semestre. Yo no creo que baje de ninguna manera. Y como bien decías, Luis, recién vos, estar hablando de inflación mensual de 2 dígitos, nos acostumbramos a este delirio, pero es un delirio del cual no se puede, digamos, soportar mucho tiempo más. Me quedo muy con esto, ¿no? O sea, Caputo había sido que cometió el peor de los errores, que es dar pronóstico, ¿no? Sí, porque no sé por qué les encanta dar pronósticos. Buen periodista Rossi que logró hacérselo decir, ¿no? Pero digo, segundo semestre, brotes verdes, el 3 adelante, ya sabemos lo que le pasa a los ministros. Él dice, bueno, va más rápido de lo que esperamos. Pues yo quiero decir, Romano, Argañarás y muchos otros ven una inflación muy alta. Acá tendría que hacerte una, y te dejo para que hables con Pancho de Economía, pero alguna pregunta más política. ¿Cuál es el grado de tolerancia de esta crisis? Y bueno, eso hay que verlo, ¿no? Con el tiempo se irá viendo. La verdad que ahí no me quiero meter, es un análisis más político. Desde el punto de vista económico, creo que la Argentina, sabíamos que el camino iba indefectiblemente a llevarnos acá y sobre todo las últimas decisiones del último trimestre del gobierno pasado, ¿no? Dejó, digamos, se emitió un punto del producto solo en un mes, ¿no? Digo, es mucha masa de pesos dando vuelta con un desequilibrio fiscal muy grande. Por ende, te diría que el primer semestre en parte es una inflación netamente heredada y yo creo que ha sido aventurado Caputo en el sendero desinflacionario. Yo creo que va a costarle más a la Argentina bajar la inflación y creo que si realmente la querés exterminar, el proceso es la dolarización, indefectiblemente, porque hoy se está trabajando en un programa de estabilización de un enfermo que está en una situación extremadamente crítica, pero para empezar a construir realmente un saneamiento de la inflación es la independencia del Banco Central, algo que en la Argentina hoy no existe, porque Bausili es digamos, el 2 del ministro de Economía, con lo cual hoy hay una conexión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central muy directa. Por ende, yo creo que el presidente ha sido enfático que el camino es la dolarización y ese es el lugar que deberá, si querés después hablamos cuándo puede suceder en la Argentina, que era un proceso, pero todavía el programa monetario para exterminar, como se le dice, al término de la inflación y lograrla llevar en el 2025 a inflación de un dígito mensual y sobre todo te diría 1 o 2% mensual, falta. Viste que hay una discusión de, bueno, a ver si la política puede ajustar un poco más, puede aportar más, independientemente de lo simbólico. ¿Vos ves que haya todavía parte para sumar al ajuste? No simbólico, sino real, de decir, a ver, acá tenés medio punto más, un punto más. Mirá, creo que termina siendo positivo que no haya salido la ley ómnibus desde el punto de vista que eran muchas subas de impuestos. Nosotros sabemos que históricamente en la Argentina subir impuestos terminan siendo de manera permanente, no son transitorios. Impuesto al cheque, 2009 el impuesto tan dañino al campo con las retenciones, etcétera. Con lo cual, ese paquete fiscal que buscaba subir impuestos para en parte que la corrección, digamos, y llegar al equilibrio fiscal se diera durante el 2024, para mí termina siendo beneficioso, porque creo que la única manera de resolver el problema fiscal en la Argentina es reduciendo las estructuras del Estado, y creo que en parte se está llevando adelante. Es un proceso largo, no es un proceso que se va a resolver en un par de meses, pero hay una decisión muy fuerte para que eso suceda. Después, la discrecionalidad, por ejemplo, en el manejo de fondos a las provincias. Uno ve que ha bajado prácticamente a cero esas transferencias. Y eso en parte también habla de que las provincias tienen que tener responsabilidad fiscal, de la cual la mayoría las tienen. Muchas provincias están muy ordenadas.
Después tenés los casos como Buenos Aires, La Rioja, que están en situaciones muy complicadas, pero en donde uno ha visto que no ha habido ningún tipo de disciplina fiscal. Pero si uno ve que eso sucede, bueno, ahí también vas a tener otro mecanismo. El problema que era que en la Argentina, que siempre se buscaba subir más impuestos, recaudar más, para crecer más el Estado. Creo que por eso digo que es una buena noticia. Después, el gobierno está yendo a buscar, vos lo mencionaste en su momento, Pancho, la caja de los 29 fideicomisos, 10.000 millones de dólares. ¿Son todos fondos? ¿Qué sucede con eso? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se administran? Etcétera. Hay que ver cuánto realmente se puede pulir, sacar de esos cajas ineficientes. ¿Cuánto es gasto que iría de otro modo al Claro, Estado? y cuánto realmente se puede utilizar de manera para hacer política social, pero que realmente beneficie a la sociedad en la Argentina. Tengo una pregunta que es un caballito de batalla tuyo, que es la dolarización. Sí. 1095 veo ahí el dólar, ¿no? Nos mantenemos ahí. Arpolit informa de esto. Me acuerdo que cuando la nota que dio con Trebuch, Feynman y Rossi, dijo, con este tipo de cambio estamos a tiro de la dolarización, Milei. Sí. ¿Estamos a tiro? Son distintas opiniones, yo creo que no. O sea, pero después tenés personas muy experimentadas que han estudiado el tema y creen que el camino puede ser una dolarización hoy con controles de capitales, y la respeto, porque no hay una única forma para dolarizar. Eso es muy importante, Luis. Yo creo que no. Para mí la Argentina está en camino y yo creo que sobre fin de año van a estar todas las condiciones dadas para que la Argentina pueda dolarizar, que básicamente, a mi entender, es poder rescatar por lo menos base monetaria con reservas legítimas. O sea, con dólares que realmente el central acumuló y que no tiene deudas. Hoy el central sigue teniendo reservas netas negativas, que pueda lograr ese superávit y que con eso pueda rescatar por lo menos base monetaria. Y lógicamente sobre fin de año va a ser contundente el equilibrio fiscal, porque hoy no deja de ser también una teoría, algo de lo cual uno puede tener algunas dudas, y sobre todo el mercado que hoy está creyendo que el equilibrio se va a lograr, pero bueno, eso es el ajuste de los últimos 37 años más grande que hemos vivido. Entonces es importante que eso se termine plasmando. Si eso se puede plasmar, el riesgo país va a colapsar y las chances de que la Argentina pueda dolarizar van a ser realmente altas, y vas a tener nuevamente los dólares disponibles para poder rescatar toda esa masa de pesos, que hoy son alrededor de 8.000 millones de dólares, y que después, bueno, el proceso de dolarización es más largo, pero para resumírtelo, cuando uno llega con equilibrio fiscal, rescatando base monetaria con dólares propios, al contrario, yo creo que va a haber una expansión muy fuerte de los depósitos en dólares en la economía argentina. Ahora, vos decís, un año con ese horizonte de equilibrio fiscal es un esfuerzo enorme, seguramente con una economía en recesión. ¿Cuándo repunta eso? Sí, mira, justo ayer hice un tuit porque estuve estudiando un paper interesante, que son distintos programas de estabilización. Por ejemplo, el de Chile, pero también de otros países como la economía Dinamarca, Irlanda, etcétera. O sea, programas de estabilización donde el ajuste fiscal era realmente duro. Estamos hablando de 5 o 6 puntos de déficit fiscal, de correcciones. Y sin embargo, terminó siendo expansivo. En vez de contractivo, expansivo. Y por ejemplo, en el caso de Irlanda y Dinamarca, el gobierno utilizó muy bien la comunicación en que a partir de este ajuste fiscal venía una reducción de impuestos. O sea, si el gobierno empezara a trabajar en una reforma tributaria, porque todo lo que está logrando hasta ahora es vía licuación. O sea, vos todo lo que estás bajando el gasto es porque tenés una inflación corriendo arriba del 250%. Todavía no hay una corrección realmente de fondo. Vos para eso necesitas una reforma fiscal. Si el gobierno empieza a comunicar que en el 25 va a llevar al Congreso una reforma con bajas de impuestos, sumado a un equilibrio fiscal, bueno, muchas personas pueden empezar a pensar, de decir, y lo quiero llevar al llano, si a mí me van a bajar impuestos, tengo más disponibilidad de fondos para el consumo. Y esa fue una de las razones de por qué en estos programas, que se logró mucha credibilidad, que es determinante la credibilidad, terminaron siendo expansivos en vez de contractivos. Chile fue otro caso, en los 90. ¿Sos de los que creen que hay que hacer ya? O sea, me gusta esto que estás diciendo. Aparte de la baja del gasto por licuación, licuadora. Yo creo que falta bastante motosierra en la casta. No estoy viendo toda la motosierra que se había prometido.
¿Hace falta un plan de estabilización? O sea, si no es la dolarización, si no podemos ahora, supongamos que tenemos... ¿Hace falta un plan de estabilización? Absolutamente. Sí. Vos necesitas una reforma fiscal sin dudas en la Argentina. O sea, vos tenés, los impuestos hoy en la Argentina están absolutamente mal configurados. Déjame que te cuente un poquito porque es interesante. Sí. Vos tenés IVA, es el impuesto que más recauda. Después tenés impuesto a las ganancias y después entran con 6-7 puntos aproximadamente retenciones e impuestos a débito y crédito. O sea, alrededor de 11-12 puntos de la recaudación total se lo llevan esos dos impuestos, que son los impuestos más distorsivos que puede tener una economía. ¿Y por qué voy a esto? Exportaciones, de las 50 economías que más exportan al mundo, hay solo 5 que generan algún tipo de impuesto sobre o retienen sobre la exportación. Kazajistán y la Argentina llevan el podio. O sea, si vos querés exportarle al mundo, no podés cobrarle impuestos al sector exportador. Y el impuesto al débito y crédito, bueno, es absolutamente distorsivo. Vos porque metas y saques plata en el sistema financiero que te estén cobrando un impuesto, realmente es una locura, con lo cual vos tenés que ir a un cambio profundo. Pero mirá la cantidad de impuestos que acabas de nombrar que recaudan mucho y que son distorsivos. Vos decís, retenciones, impuesto al cheque, débito impuesto y país. Impuesto al país, absolutamente distorsivo. Está, creo que es el sexto. Y de las marcado. cuales la ley Ómnibus buscaba aumentar la alícuota, porque ese era uno de los mecanismos que se utilizaba para achicar el gasto para que no cayera tan fuerte o que se lograra un superávit en vez de un equilibrio fiscal. Por ende, creo que fue muy bueno que no haya salido la ley Ómnibus desde el punto de vista del paquete fiscal, porque la Argentina tiene que achicar la estructura. 40 puntos del Estado, Chile tiene 26 puntos del Estado. ¿Sabes cuánto es el tamaño del Estado en Perú? No. 14 puntos. Nosotros tenemos 40 puntos, lo que Sí, para no representa poner el gasto del Noruega como Estado. ejemplo, ¿no? Perú. Perú, que uno habla porque Perú lo mencionamos porque es un país bimonetario. Cuando uno dice otros planes de estabilización, uno tiene que asimilarlos al caso peruano o uruguayo, porque son las economías más parecidas a la nuestra que conviven con bimonetarismo en economías latinas, con muchos problemas estructurales e institucionales. Alfredo, hablale, yo ya sé que tu conocimiento técnico es indudable, pero hablale a el jubilado que a gatas va a cobrar 200.000 pesos en marzo. Hablarle al laburante que la licuadora le está padeciendo, lo vemos ahí hacer colas, venir de Chascomús para comprar repuestos de hoja. Hablarle a 3 meses, mirando a 3 meses. Yo sé que no haces pronósticos, pero ¿qué ves? Muy difícil. O sea, el primer semestre del 24 es muy difícil. Y puede empezar a mejorar el segundo semestre, pero va a ser muy complicado. Porque la inflación es muy dañina, termina realmente pegándole de lleno a aquellos que tienen menos herramientas para combatirla. Jubilados, personas asalariadas que no están, por ejemplo, que son y trabajan de trabajo informales. El problema acá, Luis, la pregunta es, porque yo estoy muy de acuerdo en ir al equilibrio fiscal y en achicar y reducir el Estado. No hay manera que podamos convivir con este Estado de 40 puntos. El tema acá es, ¿esto va a valer la pena y esto se va a transformar en una política de Estado a través de reformas que vamos a contener y vamos a trabajar el gasto fiscal desde otro lugar o no? Porque si termina siendo para que dentro de 2 años volvamos a un esquema similar, que se vuelva a repetir, y la verdad que no tiene sentido. Mira, equilibrio fiscal, tengo... De vuelta, empiezo a gastar. Claro. Exacto, entonces ese es el problema. ¿Por qué yo estoy tan convencido de la dolarización? No soy un enamorado y es una opción subóptima. Y lo tengo claro, es mejor manejar tu política monetaria. Pero el problema es que la Argentina no tiene las herramientas. Y el comunicado de Cristina de hace 10 días atrás es gravísimo, porque si vos querés construir la independencia de un banco central, tiene que estar dada porque hay un acuerdo entre todos los representantes del arco político que estén de acuerdo en darle esa independencia. Si vos tenés al kirchnerismo que tiene el 40% del electorado, o sea, tiene mucho poder político en la Argentina y sabés que puede volver a gobernar en algún momento, y Cristina por un lado dice que la inflación en realidad la genera la falta de dólares en nuestro país, después tenés a Kicillof que en el 2014 o en la pandemia decía que la emisión monetaria no tiene ninguna correlación con la inflación. Es muy difícil construir esa independencia y que se respete durante décadas. Te entendí perfecto. ¿Cómo te sigue? Romano Al. Romano Al es mi Twitter, ya te lo aprendiste, es mi Twitter. Está. Romano Al es el Twitter para que lo puedan seguir a Alfredo. Gracias, un placer. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer una pequeña...